Listo, muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es martes 25 de febrero del 2025 y hoy nos reunimos para realizar este CIPAS correspondiente al ejercicio 2 de la tarea 1 de nuestro curso de programación para el análisis de datos. Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano, soy el tutor y el director del curso. Y bueno, entonces, pues como siempre les he comentado algunas cositas generales para que no se olviden, pues, y siempre las tengan presentes. Recuerden que nuestra tarea cierra exactamente el 16 de marzo. ¿Listo? 16 de marzo. Eso pues nos da, digamos, un tiempito siempre larguito, ¿cierto? Unos días, pues. Hoy tenemos 25 de febrero. Próximo martes sería 4 de marzo. Ahí estaríamos terminando, pues, digamos, de hacer los IPAs de los ejercicios. Es decir, que todavía quedan 12 días más a partir de la finalización de los IPAs. O sea que, bueno, es un buen colchoncito de tiempo. Sin embargo, pues, como les comenté en la primera web conferencia que hicimos, es importante no dejar las actividades para última hora. Créanme que si nosotros cogemos, digamos, entre comillas, la costumbre de decir, bueno, la actividad de programación la dejo para la última semana, o si yo digo, en la primera semana de la tarea hago la actividad de Machine Learning, en la segunda hago la actividad de tal materia, en la tercera semana hago la de programación. A veces eso no es tan conveniente, ¿listo? Hay veces que no es tan conveniente. Entonces, es mejor, en mi caso particular, pues creería yo, es mejor trabajarles de a poquito todos los días a cada una de las materias, que por lo menos va practicando y va aprendiendo pues de todas por igual y no así por intervalos de tiempo, porque pues al menos desde mi experiencia no se aprende tan bien así. Pero bueno, hace 8 días hicimos nuestro ejercicio 1. Estuvimos hablando acerca de nuestro ejercicio 1. De hecho, aquí está el archivo que teníamos abierto hace 8 días. Hace 8 días nosotros miramos pues la portada, les di una idea, ¿cierto? Una idea, digamos, entre comillas. Les dije pues que muchas veces era más fácil si hacíamos primero como un esqueleto, entre comillas, de la tarea y luego comenzábamos a colocar los detalles de los códigos y todo eso que necesitemos para cumplir con la tarea. He revisado los foros, he revisado los aportes que han hecho ya varios estudiantes y me he dado cuenta de que muchos están siguiendo como la misma idea y bueno, está muy bien, ¿listo? No hay ningún problema, está muy bien también, ¿listo? Otra cosa, he visto también que algunos estudiantes han resuelto el ejercicio como lo hicimos aquí, es decir, exactamente igual como lo hicimos aquí. No hay problema también con eso, es totalmente permitido, ¿listo? Es totalmente permitido. Estamos aprendiendo un lenguaje de programación nuevo en muchos casos y también una de las formas que tenemos para aprender es, digamos, entre comillas, la imitación, es decir, podemos colocar el video de la webconferencia o del CIPAS y ver cómo se desarrollan los códigos, podemos detenernos, copiarlos, ¿cierto? Podemos transcribirlos, digamos, y también vamos aprendiendo así. Es una de las maneras también en las que algunas personas van aprendiendo. Entonces, en ese caso, pues también es permitido, totalmente válido. Otras personas, por supuesto, no lo han desarrollado así el ejercicio, sino que lo han desarrollado por otros métodos. También es totalmente válido. ¿Listo? Es totalmente válido. Es importante, eso sí, es importante que no presentemos las cosas por presentar, es importante que no coloquemos los códigos por colocarlos. Incluso yo sé que algunos, pues, en algún momento puede ser que utilicen alguna inteligencia artificial para resolverlos. No es lo recomendable, la verdad. Yo preferiría que los hagan, pues, por su cuenta, ¿cierto?
Eh, pero pues es que es complicado pues controlar eso, ¿no? Es complicado controlar eso, no, no hay manera de ponerme pues caso por caso a ver si aplicó o si utilizó inteligencia artificial para hacerlo. ¿Listo? Es mejor enfrentarse uno al Jupyter Notebook. Es mejor, como consejo les digo, es mejor enfrentarnos, es mejor abrirlo, es mejor comenzar el trabajo, desarrollarlo por nosotros, que si, por ejemplo, por algún motivo tuvimos un error en el código que analizamos, que pensamos, que nosotros estamos revisando y no sabemos de qué es ese error, no sabemos de dónde proviene, no sabemos por qué se está dando ese error, bueno, utilizo la inteligencia artificial para que me dé consejos acerca de ese error, que me diga pues dónde puede ser el error, que me ayude a corregirlo. O sea, sería un buen uso, digamos, de la inteligencia artificial, ¿cierto? Sería un buen uso en ese caso. Pero si nosotros vamos y desarrollamos toda la actividad, toda la tarea con inteligencia artificial, no le estamos dando un buen uso, muy probablemente no estemos aprendiendo nada, entonces, pues es complicado, ¿listo? Es complicado. Lo ideal sería que no la utilizaran, lo ideal sería que los desarrollaran por su cuenta, pues, que como les digo, si ya hay un problema, pues, que no pueden solucionarlo, que no pueden cuadrarlo, que no les sale, pues bueno, la utilicen pues en casos ya extremos, ¿no? Igual también pues, saben que me pueden preguntar a mí, saben que me pueden escribir por Teams, incluso ya muchos lo han hecho, mostrándome pues algunos errores que han cometido por ahí que no encuentran la solución y suelen ser cositas sencillas pues sin mayor problema, ¿listo? Incluso esta semana por Teams me escribió una estudiante, no le quise responder directamente ahí en Teams, pero ella me comentaba pues que pues básicamente se notaba pues como un poco, digamos, ansiosa porque decía pues que era la primera vez que estaba programando, que estaba aprendiendo apenas a programar, que nunca había estado pues cerca de un lenguaje de programación, entonces que le preocupaban muchas cosas acerca de eso. Entonces comentaba en el mensaje pues que le preocupaba, por ejemplo, el hecho de que sean tantos códigos y que tenga que aprenderse todo eso y que de pronto, pues, y que de pronto no sabe cómo aprenderse todos los códigos y de pronto, pues, digamos que tiene como esa dificultad, ¿no? Como esa dificultad. Eh, eso comentaba ella ahí, pues. Sin embargo, creo que la programación no es tanto de memoria, ¿saben? Creo que la programación no es tanto de memoria. Yo les comentaba hace algunos días que de profesión legalmente yo soy matemático, yo soy matemático puro de profesión. eh, y una de las preguntas recurrentes de que le hacen a uno como matemático es, bueno, ¿y cómo hace para aprenderse tantas fórmulas? ¿Y usted cómo se aprende tantas fórmulas de todo? La verdad es que uno no se aprende las fórmulas, la verdad es que son muy poquitas las fórmulas que se aprende uno, las básicas, y eso porque uno las está utilizando continuamente, las básicas, nomás muy poquitas, son muy contadas las fórmulas que se aprende uno. ¿Qué es lo que uno hace? Básicamente es, se aprende lo básico, y con lo básico va sacando cosas nuevas. Con lo básico uno va experimentando, va aprendiendo más, pero la memoria interviene muy poco en la vida de un matemático como tal. Lo mismo pasa en la programación. Que si hay muchos códigos, sí, hay muchos códigos, pero no tiene que aprendérselos todos. Uno no tiene que aprendérselos todos. Se aprende los básicos, se aprende cómo manejar las estructuras de diccionarios, por ejemplo, que era lo que estábamos haciendo hace 8 días, ¿no? Se aprende cómo manejar algunas estructuras básicas de listas, pero en general uno no tiene por qué aprenderse los códigos. Si algo tiene el mundo de la programación, en particular el mundo de la programación en Python, muchachos, si algo tiene es que está muy bien documentada, muy bien documentada. Cualquier paquete que ustedes vayan a utilizar, cualquier librería que ustedes vayan a utilizar, hay documentación excesiva
de esas librerías, ¿listo? Hay documentación excesiva, básicamente. Por ejemplo, ustedes cogen, abren el navegador, por ejemplo, y buscan alguna librería de Scikit-Learn, por ejemplo. ¿Listo? Y pone documentación. Y le sale cantidad de documentación correspondiente a esa librería. De hecho, toda la documentación, incluso hay librerías raras que muy poca gente utiliza, pero buscando y buscando y buscando, alguien ya ha utilizado eso, alguien ya ha experimentado con eso, ya ha trabajado con eso y, como les digo, algo encuentra ahí. Entonces, miren que aquí está, esta por ejemplo la página de Scikit-Learn, que es un paquete que se utiliza, de hecho, en esta tarea. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, aquí están ejemplos de todo esto con ejemplos. O sea, documentación hay muchísima, muchísima. Incluso hay una comunidad por acá. Bueno, el caso es que si algo tiene este mundo de la programación en Python, si algo tiene este mundo de la ciencia de datos, es que hay documentación para prácticamente todo. Entonces, digamos que esa es una buena ventaja. La cuestión es que, claro, uno tiene que estar muy pendiente de la documentación. La documentación un día es una, al día siguiente la han actualizado, puede ser que cambie un poquito, entonces uno tiene que estar como muy pendiente, ¿listo? Incluso programadores experimentados, programadores con mucha experiencia, utilizan, en su mayoría, utilizan dos monitores en el computador, dos, tres monitores, y un monitor lo dejan exclusivamente para leer la documentación de las librerías que están utilizando. Entonces, es algo muy común, ¿listo? Es algo muy común y que tenemos que acostumbrarnos nosotros también a ver la documentación, leerla, saberla interpretar, ver, por ejemplo, si estamos utilizando una función o si estamos utilizando una librería, ver qué parámetros puede uno meter en esa librería. Entonces, todo eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, uno se va, digamos, acostumbrando un poco a eso. Pero como les digo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, que si uno tiene que aprenderse muchos códigos, muchas funciones, la verdad es que no, la verdad es que no tanto. Las básicas, y con las básicas uno ya puede armar programas grandes, ¿listo? Programas grandes ahí. Muchachos, me olvidé decirles que, como siempre, al menos en estas web conferencias, en estos CIPAs que tenemos de programación, está totalmente habilitada la palabra para todos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, simplemente enciende el micrófono, habla y ya, listo. No hay ningún inconveniente con eso. Hay un chat también, pero ese chat a veces no es tan bueno porque no lo veo, listo, no lo veo. Cuando tengo otra ventana abierta, pues ahí se pierde la información del chat. Entonces, mejor enciendan el micrófono y listo, ¿vale? Bueno, no sé, hasta ahí, claro. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, ¿algún comentario que tengan? No, señor, todo muy bien. ¿Todo bien? Listo. Bueno, entonces eso, ¿listo? Entonces, bueno, por lo menos hay un consejo. Que si son muchas librerías las que hay que aprenderse o muchos códigos, no. ¿Cuál es digamos, la técnica? Aprendernos los básicos y con los básicos podemos ir sacando cosas más grandes. ¿Cuál es el otro consejo? Siempre estar pendiente de la documentación, siempre estar pendiente de la documentación. Es muy importante eso para las personas que programan, leer la documentación, entender la documentación, tenerla siempre a la mano y estar visitándola de vez en cuando por lo que van actualizando las cosas. ¿Listo? Entonces, como a grandes rasgos lo que dijimos. Entonces, bueno, volviendo entonces a nuestra tarea. Tenemos entonces nuestra tarea, habíamos desarrollado el ejercicio 1, aquí lo desarrollamos de una forma, aunque digamos, algunas personas lo desarrollaron así para extraer los datos de las edades, de los pesos, de las estaturas, de si estudia o no estudia, entonces pues otras personas lo hicieron de otra manera, es correcto, ¿vale? No hay problema con eso. Otra cosa, aquí en la definición de la función promedio,
Y cuando calculamos el promedio de las edades, cuando calculamos el promedio de los pesos, las estaturas, también hay que calcular el promedio de la lista de estudia o no estudia. ¿Listo? Estudia es una lista que tiene puros datos booleanos, true y false. Tiene puros datos booleanos ahí. Pero no significa que Python no la vaya a reconocer para hacer un promedio de esta lista. De hecho, Python es como muy flexible, como muy relajado con eso. Y cuando uno le pone una lista de datos booleanos a calcularle el promedio, pues simplemente él asigna 0 a false y asigna 1 a true y calcula el promedio. No le pone problema a eso. ¿Listo? En la guía de actividades se solicita calcularle el promedio también a la lista de estudio. Entonces, pues, a algunos les ha faltado ahí para que estén pendientes, pues, yo les he escrito en el foro, les he escrito, te falta calcular el promedio de estudia, y bueno, para que estén pendientes, pues, de que todos tengan ese dato ahí. ¿Listo? Python es como muy relajado con eso, él calcula sin ningún problema el promedio ahí, ¿vale? Entonces, pues, esa anotación ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y bueno, ya llegamos entonces al ejercicio 2. En el ejercicio 2 ya vamos a trabajar con las bases de datos que tenemos. Entonces, incluso alguien preguntó hace 8 días acerca de cómo crear el panel, ¿cierto? Ahí dimos como la idea general, pero bueno, entonces vamos a ver cómo sería el asunto. Aquí está vacío todo, así como dijimos, y dentro de 8 días pues haremos el ejercicio 3 ahí tal cual. Entonces, bueno, hagámosla tal cual. Entonces sería así. Primero, cargue en la variable dataframe1 o df1 el conjunto de datos que se representan en el archivo de Excel. ¿Listo? En este caso, yo estoy trabajando a través de Google Colab. ¿Vale? Estoy trabajando a través de Google Colab. ¿Qué fue lo que hice o qué es lo que voy a hacer para poder trabajar desde Google Colab? Pues una manera de hacerlo es simplemente venir al Drive y en el Drive crear una carpeta. Vamos a ver si fue aquí que la creé, no me acuerdo. Vamos a ver si fue aquí. En el Drive, sí, aquí está. Crear una carpeta, ¿cierto? Con cualquier nombre, lo que ustedes quieran. Yo le puse base de datos simplemente para que no se me pierdan. Y ahí cargué las dos bases de datos que me dieron, la de Excel y la de CSV. Entonces ahí puse las dos carpetas, ahí puse las dos bases de datos en una carpeta en el Drive. ¿Listo? Lo puedo dejar en el Drive directamente sin carpeta, pero bueno, para más organización, pues la puse ahí. ¿Listo? Eso es el equivalente a cuando estamos en Anaconda y colocamos nuestro archivo IPYNB en la misma carpeta del computador, ¿no? Para poder compilar, para poder llamar, pues, estas bases de datos, ¿no? Aquí, pues, tenemos que hacer el llamado. Entonces, añadimos una celda de código y tenemos ahora básicamente que conectar, entre comillas, nuestro Google Colab con nuestro Google Drive. Entonces, se hace muy fácil. De hecho, se puede hacer directamente. Creo que, a ver, si no estoy mal, uno por aquí lo puede hacer directamente. Vamos a ver. Uno creo que por aquí lo puede hacer directamente sin necesidad de... Profe, a la carpeta, abajito, eso ahí. Ajá, exacto, ¿no? Y ahí Incluso, carga los... No, miren que le hundí este botoncito aquí. Le hundí este botoncito aquí. Inmediatamente me está conectando mi Drive, ¿cierto? Con Google Colab. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo. Incluso se puede hacer también a mano. Creo que la librería, a ver, llamemos la librería. Vamos a hacerlo a mano. ¿Listo? Vamos a hacerlo a mano a ver cómo resulta. A ver, la librería creo que es from, ¿no? Es from, no for, sino from. From, y entonces llamamos la librería. Ahí ya está. Ni siquiera tengo que escribirlo. Miren, ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces, miren lo que está haciendo básicamente. Está llamando una librería grande, que es la librería de Google Colab. Y dice que de esa librería de Google Colab importemos Drive. Es decir, no vamos a llamar toda la librería de Google Colab porque es muy grande. Importamos solamente lo que vamos a trabajar en este momento, que es el Drive. ¿Listo?
Y luego monta el drive. Aquí monta el drive, tal cual. Ese sería el código, pues, para trabajar sin hundirle el botoncito este. Y de esa manera estaríamos conectando nuestro Google Colab con nuestro Drive. Voy a cerrar un momentico aquí, voy a correr esto. Cuando corro esto, aquí, ¿qué pasó? Está una lista vacía. Seguramente es una lista vacía. Sí, la lista vacía no está definida. Voy a quitar este de aquí porque me está cometiendo un error. Seguramente fue algún ensayo que hicimos. Voy a correr otra vez. ¿Listo? Antes observen, cuando intento correr el código, me pide pues acceso a Google Drive, ¿no? Me pide acceso, pues le damos el acceso sin ningún problema. ¿Listo? Seleccionamos la cuenta, nos pregunta que si, pues que si le damos acceso a Google Colab, al Drive, y sí, no hay ningún problema. Entonces le damos acceso y aquí ya salió el aviso de que pues fue montado exitosamente. ¿Listo? Entonces, claro, ya lo que el compañero decía, está aquí la carpetica del Drive. Todo lo que esté en el Drive nos va a aparecer aquí, listo. Entonces, si yo ingreso a esta carpeta de Drive, aquí está My Drive y encuentro todos los archivos que yo tengo en Google Drive. Entonces, ahí lo único que tengo que hacer es buscar mi carpeta y ya está, listo. Mi carpeta donde tenía montado, pues, las dos bases de datos y ya está, listo. Entonces, miren que, pues, muy fácil conectar nuestro Google Colab con nuestro Google Drive, ¿cierto? Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es llamar, es básicamente invocar esa base de datos, tanto la de Excel como la de CSV, ¿no? Entonces, incluso lo voy a hacer en otra celda de código y entonces vamos a comenzar a trabajar con estas bases de datos. Para trabajar con bases de datos es muy importante que llamemos a la librería especializada en bases de datos, en trabajar con bases de datos. En este caso se llama Pandas, entonces simplemente le importamos import pandas as PD. No recuerdo si hasta el momento hemos trabajado con alguna librería que la hemos llamado, no recuerdo si lo hemos hecho, la verdad. Pero de esta manera nosotros importamos una librería. Estamos importando la librería de Pandas completa. ¿Listo? ¿Qué es Pandas? Pandas básicamente es la librería totalmente especializada en bases de datos. Como siempre les digo, o como les estaba comentando hace rato, la documentación es muy grande. Simplemente basta con una búsqueda pequeña para encontrar todo lo que necesitemos acerca de esa librería como tal. Entonces, aquí tenemos pues cómo iniciar, guía al usuario, la API, el desarrollo, las notas pues de desarrollo y todo eso. Entonces, es muy importante que cualquier duda que tengamos también la podemos buscar así, tal cual. Y podemos pues aclarar también nuestras dudas. Hay tutoriales, hay, bueno, de todo, ¿listo? Hay de todo. Entonces, si ahora necesitamos algo, si ahora tenemos alguna duda, pues buscamos y miramos qué podemos encontrar aquí en la documentación, ¿vale? Pero siempre es bueno familiarizarnos con la documentación. Entonces, eso, ¿listo? Ahora, dice import pandas. Ahí estamos importando la librería pandas. Ahora, esto de ASPD es básicamente el nombre, digamos, el nombre que se le da a pandas en, digamos, en el general de la programación. Fue solamente un nombre que se le comenzó a dar y pues todo el mundo lo tomó así y ya. Pero puede ser cualquier nombre, ¿listo? Legalmente puede ser cualquier nombre. Si usted coloca llamar a pandas como y le colocamos aquí, yo qué sé, librerías, entonces le va a entender, pero solamente que ahora siempre que llamemos a pandas hay que llamarle librerías, 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 es solamente el nombre, ¿listo? El usual, el nombre, digamos, que se le da casi siempre y por lo que todo el mundo lo entiende es como PD. Entonces, ahí está. Pandas, como PD, ¿listo? Una pregunta. Dime, sí. Cuando, bueno, tú estás haciendo ahí la carga de las bases desde el Drive,
Pero si uno utiliza, en este caso, yo estoy utilizando Anaconda desde mi computador, entonces, digamos como que la ruta para encontrar las bases de Ujú. datos cambia, en efecto debe Sí, cambiar. sí, Eh, claro, sí, claro. sí, Exactamente, pero si armas tu carpeta y pones tu archivo IPYNB junto con las bases de datos, pues era con lo mismo que con las imágenes, no tienes que ponerle ruta, solamente pones el nombre del archivo y te lo toma sin ningún problema si lo tienes en la misma carpeta. ok, Si está en otra carpeta, pues tienes que colocarle la ruta del computador donde está. Funciona exactamente igual acá. Tengo que añadirle la ruta del computador donde está listo, que es justamente lo que voy a hacer ahorita. Entonces, cuando estamos trabajando en Anaconda, nosotros tenemos que darle la ruta al computador. Acá también nosotros le damos la ruta al computador. Entonces, voy a colocarle la ruta del archivo. Listo, por ejemplo, file y, por ejemplo, le damos path. Un segundito, le cambio el idioma, que es que está con el otro idioma y eso es lo que me está dificultando la escritura. Y entonces le damos la ruta donde está. Entonces, en nuestro caso, pues en el computador sería como C, documentos, eso, ¿cierto? En este caso particular, que estamos hablando de que nuestro archivo está en Google Drive y que en la parte izquierda estamos viendo todos los archivos de Google Drive, recuerden que yo les dije que había guardado esto en una carpeta que llame base de datos. Pues simplemente encuentro esa carpeta y como ustedes ven, la abro y encuentro las dos bases de datos, anexo 1 y anexo 2. En este caso voy a colocar anexo 1, que es el Excel, ¿listo? ¿Qué hago? Pues para no estar poniendo, copiar toda esa, digamos, toda esa referencia donde está el archivo, pues le doy en los tres punticos y le coloco aquí copiar path, copiar pues la ok. localización del archivo y pegar ahí y ya está. De esa manera ya estoy diciéndole dónde está el archivo, ¿listo? Es que me fue la palabra, esa, digamos, referencia, esa localización de dónde está el archivo, la guardé en esta variable que se llama filepath. Entonces ya sé, incluso le voy a colocar filepath 1, puesto que llamamos dos bases de datos, ¿no? Entonces, uno para la de Excel y ahora que llamemos la de CSV, le colocamos dos. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ya llamamos nuestra base de datos, o mejor dicho, ya tenemos localizada nuestra base de datos. Ahora lo que tenemos que hacer es básicamente llamarla. Entonces, df1, ¿cierto? Que es lo que nos dice la guía de actividades, que guarde en una variable df1 y le vamos a decir qué es lo que vamos a colocar en esa variable df1. Entonces, vamos a comenzar a utilizar pandas. Observen lo que pasó aquí. Estoy diciéndole pd punto. Cuando yo le escribo pd punto, le estoy diciendo vaya y utilice la librería de pandas, la librería especializada para las bases de datos. Si yo no lo hubiese puesto aquí pd, sino que le hubiese puesto otro nombre, por ejemplo, panditas, yo que sé, panditas. Entonces, para llamar acá tendría que haberle puesto panditas, punto, lo que yo les decía, ¿no? Es solamente un nombre. PD es solamente un nombre. Entonces, si yo le coloco panditas, pues me toca llamarle acá panditas para que entienda que se está refiriendo a esa librería. Lo normal es PD tal cual. Entonces, el data frame 1, entonces lo voy a colocar, ¿cierto? Y entonces le voy a decir que lea el Excel tal cual. Read y que lea el archivo Excel. ¿Listo? ¿Y cuál archivo Excel? Pues el que se encuentra en el FilePath 1. ¿Está bien? El que se encuentra en el FilePath 1. ¿Listo? Eso es suficiente para llamar nuestro archivo Excel. Es suficiente para llamar nuestro archivo Excel. Ahora, ¿qué pasa ahí? Observen lo siguiente. Si yo coloco el comando df1.head, es un comando o es una función de data frame, ¿cierto? Que me permite a mí visualizar las primeras 5 filas de mi data frame. Entonces, si todo funciona bien, al colocar el df1.head, me debería visualizar las primeras 5 filas de mi data frame. ¿Listo? Voy a correr todo esto. No creo que lo hayamos corrido. Creo que lo corrimos hasta aquí, ¿no?
Voy a correr este de acá, entonces observen, ahí está llamando a mi data frame, a mi archivo Excel, perdón, y resulta y acontece que lo invocó bien, lo tomó bien, lo leyó bien, pero cuando le doy df1.get, me muestra esto que está aquí que no tiene sentido. Miren, dice información por aquí, dice un name, es decir, sin nombre, sin nombre, sin nombre, sin nombre, columna sin nombre, ¿cierto? None, que son pues archivos o datos faltantes. Entonces, hay pues todo un caos ahí. ¿Qué significa eso? Que no cargué correctamente mi archivo Excel. ¿Listo? Mi archivo Excel. Afortunadamente, como es un archivo Excel, pues uno lo puede abrir y puede pues ver qué es lo que está sucediendo ahí. Yo lo puedo abrir y entonces observo qué tipo de archivo o qué es lo que ha pasado ahí, qué características tiene ese archivo. Entonces, lo primero que me doy cuenta al abrir el archivo Excel es que en esta, en Excel, ¿cómo es que le llaman? Sábana, creo. En esta hoja de aquí, en la primera hojita no está la base de datos. Entonces, por eso es que no la está cargando correctamente. Miren, en la primera hojita no está la base de datos. Entonces, Pandas por default o Python por default la va a buscar aquí y bueno, no encuentra ninguna base de datos ahí. Es por eso es que me muestra pues todo este poco de datos falsos ahí o de datos nulos ahí. Entonces, tenemos que ubicarla bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué más veo en Excel? ¿Qué más veo? Estoy viendo que la base de datos se encuentra no en la primera pestaña, sino en la segunda pestaña. Aquí es donde se encuentra la base de datos. Entonces, tengo que decirle que no busque la primera pestaña, sino que busque es en la segunda pestaña, que de hecho aquí tiene un nombre particular que se llama base de datos. ¿Listo? Entonces, voy a indicarle que vaya a buscar en la segunda pestaña. No en la primera, ahí no hay nada, sino que busque en la segunda pestaña. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente le coloco el parámetro para que vaya a buscar la segunda pestaña. Entonces, ¿cuál es en este caso el parámetro? Sheet y name, ¿cierto? Y yo le ubico o le digo cuál es el segundo parámetro. Por default, el parámetro que trae ese por default, el número que trae ese parámetro es 0. Hace 8 días yo les comentaba, el conteo en Python empieza desde 0. En las listas empieza desde 0. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Eso lo veíamos hace 8 días. Y justamente eso siempre se mantiene. Para Python, para Pandas, el parámetro 0 se refiere entonces o está hablando de la primer sábana de Excel. Para llamar la segunda sábana tengo que llamar entonces a la sábana 1 para la segunda sábana, ¿cierto? Sería la sábana 1. Observen que si yo lo dejo con parámetro 0, pues básicamente va a dar lo mismo. No pasa absolutamente nada porque está buscando en la misma primera pestaña. Si lo coloco 1, ahí sí me va a buscar en la segunda pestaña. Miren, ahí ya fue a buscar en la segunda pestaña. Entonces, ahí ya está ingresando entonces a esta pestaña donde está la base de datos. Sin embargo, pues todavía no está mostrándola correctamente. Miren, por aquí las variables no tienen nombre. Hay un poco de datos nulos ahí que no tienen sentido. La fila 0, 1, 0, 1, 2, es decir, la fila 3, tiene unos nombres aquí. Entonces, no está cargándola correctamente. ¿Listo? No está cargándola correctamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora indicarle dónde vaya a buscar la base de datos, porque resulta y acontece que si nos fijamos bien en la base de datos, le han puesto este título, aquí tiene una fila que está en blanco, ¿cierto? De hecho, la base de datos como tal, con el nombre de las variables, empieza en la fila 1, 2, 3, 4 del Excel. ¿Listo? Empieza en la fila 4. Entonces, toca indicarle que vaya a buscar es a la fila 4. Toca indicarle que vaya a buscar a la fila 4. Y bueno, ahorita hablamos sobre eso, pero también las columnas toca indicarle pues que la primera columna también es de índice, ¿no? Pero entonces,
Toca indicarle ahora que vaya a buscar esa la fila 4, 1, 2, 3 y 4, que de la fila 1, 2 y 3 no hay nada de información de la base de datos. Entonces, vuelvo acá y le pongo el parámetro para que vaya a buscar a la fila correspondiente. El parámetro que busca en la fila correspondiente es header. Entonces, header es el parámetro que va a buscar en la fila correspondiente. Y observen que aquí tendría que colocarle fila 1, 2, 3, 4. En el conteo de Python sería 0. ¿Perdón? Disculpa, profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No es más preciso colocar el nombre de la hoja? Me explico, es muy fácil que en Excel, no sé, se muevan las hojas. Entiendo que él está leyendo por posición, ¿cierto? Donde esté la hoja. Sí, sí. ¿No es más Sí. preciso colocar el nombre de la hoja? En ese caso, ¿cómo sería? Exacto. También es permitido colocar el nombre de la hoja. Ahorita lo colocamos, ¿listo? No hay ningún problema. También es permitido colocar en este caso en el código el nombre de la hoja. Lo que tú dices puede tener unas ventajas si en el caso de que se cambie pues la hoja de posición. Entonces ahí se perdería, ¿cierto? Pero bueno, también se puede hacer con el nombre de la hoja. Ahorita lo colocamos, ¿listo? Entonces, dijimos, vamos a buscar a la fila 0, 1, 2, 3. Entonces tengo que decirle que busque en la fila 3, que ahí va a encontrar ya en donde empieza la base de datos. ¿Listo? Entonces, ahí ya debería estar comenzando a mostrar la base de datos correctamente. Shift Enter y ahora sí la está mostrando correctamente. ¿Listo? Ahora sí la está mostrando correctamente. Más aún, bueno, ahorita colocamos el nombre de la hoja de Excel, no hay ningún problema. Más aún, observen que aquí ha indexado 0, 1, 2, 3, 4, 5, tal, ¿cierto? Y la primera columna está servicio 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Bueno, vamos a colocarle el índice de la columna, index call, que es el índice de la columna, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Y entonces ahí ya está correctamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Le estamos indicando que la columna 1 de nuestra base de datos me va a servir como índice. ¿Listo? Si ustedes observan, la columna 1 es la que tiene el número del servicio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera estamos cargando ya nuestra base de datos. Lo que dice la compañera es cierto. ¿Sí? ¿Alguien habla? ¿Me escucha? Entrecortado, pero más o menos ahí. Dime. Bueno, y la pregunta es la siguiente, digamos, este es el índice, o sea, este tipo de registro, digamos, 3 columnas, por ejemplo. Espérame, que no te escucho nada. Ahí sí ya no te escuché nada, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. El registro lo hace el registro. No, se escucha entrecortado, compañero. Si algo, escribe la pregunta por el chat o el comentario por el chat, ¿vale? Porque escucha entrecortado ahí, no se deja. Bueno, le voy a escribir por el chat. Listo, listo. ¿Laura tiene alguna pregunta? La veo con la mano levantada ahí. ¿No? Ok. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer. ¿Sí? Así como está ahí en el Colab, digamos que él empieza a como a predecir el código, en Anaconda también puede ocurrir eso, uno también puede activar eso. Espérame, que en Colab comienza a predecir el código y que en Anaconda, pues, ok, no, ya te entendí, ¿a qué te refieres? No, que yo sepa, no, nunca he buscado pues información al respecto. En Anaconda no lo he visto, la verdad, en Anaconda no lo he visto, porque esto tiene que ver con Gemini, ¿no? Que es la inteligencia artificial de Google, que la integran acá y pues es el que predice el código, pues. En Anaconda nunca he buscado, la verdad, nunca he buscado si hay manera de hacerlo, pero no lo he visto tampoco, no lo he visto. ¿Listo? No lo he visto. Ok. Vale, entonces así. Okay. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, es que tengo una duda. Teniendo en cuenta que nuestro entregable para esta tarea, de igual forma que en la tarea anterior, es un archivo .ipynb, ¿cómo hacemos para que no nos pase lo mismo de las imágenes? Es decir, en las imágenes, como estábamos colocando la referencia a la existencia del archivo en la máquina local, pues cuando uno hace las pruebas funciona, pero al subirlo a la plataforma, obviamente al ya no existir ese archivo va a fallar. Entonces mi duda va hacia
Si hay alguna forma como lo que se hizo con la imagen de incluirla en el código y en base 64 para que pueda leerse desde cualquier máquina. Pues la duda es para No, ver si hay algo similar con los ok, archivos. te entiendo. Mira lo que yo hago por lo menos para calificar esta tarea que tienen las bases de datos. ¿Listo? Lo que yo hago es lo siguiente, para no tener problema pues con ningún entregable. Simplemente armo mi carpeta y coloco dentro de esa carpeta las dos bases de datos y todo lo que descargo lo descarga ahí. Cuando ustedes me mandan un archivo, ¿cierto? Yo lo descargo ahí y lo abro y pues como encuentra la base de datos en la misma carpeta, pues simplemente la compila sin ningún problema. Si alguno de ustedes ha puesto la localización más exacta con toda la dirección exacta, pues simplemente la edito y coloco que está, le quito pues la parte de donde está toda la dirección y dejo solamente el nombre y lo busco en la misma carpeta. O sea, la verdad nunca me he complicado con eso. Simplemente descargo todo en la misma carpeta donde ya están las bases de datos y listo, ¿vale? Por eso tampoco es necesario que me manden el archivo con las bases de datos. Yo tengo las bases de datos, entonces no es necesario que me manden pues como las bases de datos en un comprimido ni nada de eso. Simplemente me mandan el IPYNB que ese lo abro yo y sin problema. Es mucho más fácil que el caso de las imágenes, ¿no? Porque en las imágenes, ¿qué era lo que sucedía? Las imágenes, lo que sucedía es que todos ustedes o cada uno de ustedes generaba una imagen diferente que yo tenía que revisar. ¿Listo? Pero pues ahora todos manejamos la misma base de datos y pues no hay ningún problema con eso. ¿Listo? Entonces sería de esa manera. No sé si Laura Vale, tiene gracias. Laura tiene una Y si pregunta se que tenga dan mano los adelantada. permisos Listo, bueno. desde el Drive a la cuenta del profesor, yo creo que también podría acceder directamente al Drive de donde está creado el archivo, mejor dicho. Sí. Una cosa que les voy a comentar al respecto. Un estudiante que en el foro me adjuntó el link del Google Colab compartido. ¿Listo? En el foro me puso pues el link, perdón. Y claro, yo ingreso al link y pues puedo ingresar obviamente al Google Colab del compañero, lo que él está haciendo, pero no es una práctica, digamos, tan conveniente desde el punto de vista de que eso que ustedes tienen en Google Colab, pues lo van actualizando, lo van cambiando, lo van editando. Yo vengo y hago la retroalimentación, ¿cierto? Supongamos, yo le hago la retroalimentación por la noche, el estudiante no se dio cuenta y por la tarde lo editó, lo modificó, le agregó cosas. Entonces, cuando él va a revisar la retroalimentación, pues ya es diferente el archivo de lo que yo hablaba en la retroalimentación. Entonces, no es tan conveniente mandar el link, ¿vale? Por esa situación, porque ese link siempre va a estar actualizándose y la retroalimentación puede ser que tenga que ver con lo que hizo antes y más no como está el archivo ahora. Entonces, es mejor, pues en ese caso, adjuntar el archivo IPYNB siempre. ¿Listo? Es mejor siempre adjuntar el IPYNB. Ángela dice que en Visual Code sí he visto extensiones que permiten el autocompletado. No sé si será tan eficiente como aquí en Google Colab, porque es que en Google Colab es muy, muy eficiente y muy bueno, de hecho. Es que En estoy Visual Code sí he notando, visto tutor, algo. que usted le pone la descripción de la pregunta en el Markdown y parece que ahí Google Colab se da Lo cuenta que desarrolla necesita internamente. hacer. En cambio, en Visual Code, o sea, sí autocompleta, digamos, las funciones y las estructuras Pero los con las comandos variables que básicos, hay, ¿cierto? pero no que vaya a interpretar lo que usted necesita exactamente como lo está haciendo aquí en Google Colab. Sí, yo creo justamente lo que dice el compañero. El Google Colab, pues obviamente está tomando como si fuera el prompt. Internamente ya lo ha resuelto, ¿cierto? Internamente ya lo tiene por allá. Y pues cuando uno va a hacer algo, como que le muestra ahí. Sin embargo, pues, bueno, como les digo, pues si lo hace manualmente, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Listo. Entonces sigamos acá. Entonces, bueno, ya habíamos visto pues esto, ¿no? Ya habíamos visto cómo cargar este archivo. Tenemos que, en este caso, tenemos ventaja por tratarse de un archivo Excel, que es un archivo pues que se lee muy fácil. Como siempre les digo,
busquen la documentación, es muy importante que entiendan, que lean la documentación y, por ejemplo, esa función Read Excel, la ponen en Google y sale toda la documentación. Miren, esto es lo que yo les digo que hay que, digamos, enterarse, leer, ver de qué se trata. Aquí está explicado, en la documentación está explicado todos los parámetros que se pueden colocar aquí. Nosotros utilizamos solamente unos cuantos, que fue el de headers, que fue el índice de las columnas, siendo IndexCol, pero tiene una cantidad enorme de parámetros que se pueden utilizar para diversos casos. ¿Listo? Cuando uno no le coloca un parámetro, pues lo toma por default, ¿cierto? Como por ejemplo el header. Si no le colocamos el header, pues por default será el 0. Miren, incluso por aquí está. Por default será el 0, que va a buscar la primera fila de la base de datos, pues del Excel en este caso. ¿Listo? Pero hay una cantidad inmensa de parámetros que uno puede agregar. Y acá abajo está la explicación de cada parámetro. Miren, ¿para qué le sirve cada parámetro? Incluso miren este parámetro IO que pone aquí. Incluso miren que aquí está la advertencia de que es un parámetro que ya está de salida, que ya fue sacado, que no lo van a volver a utilizar, que desde la versión 2.1.0 se le dio de baja, de hecho. Entonces, está hasta ese tipo. Ahí puede ser que uno esté intentando utilizar ese parámetro para algo y le da error y error y error y no sabe por qué. Pues es justamente porque ya lo han sacado de algunas versiones de Python. ¿Listo? Está también, por ejemplo, que decía la compañera del parámetro shipName, que es justamente lo que introdujimos hace rato, el nombre de la base de datos. Miren, yo estaba introduciendo para ese nombre un entero, ¿no? Un entero que tiene que estar aquí, mírenlo, aquí está. ¿Listo? Pero la compañera dice, listo, también se puede colocar el nombre, de la pestaña y queda mejor porque si se cambia de posición, pues no va a haber problema. Y justamente fue lo que hicimos, ¿no? Aquí yo le modifiqué y le coloqué el nombre de la pestaña que era base de datos, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Listo? Y entonces, claro, uno puede leer toda esta documentación o por lo menos estar pendiente de cuando la necesita. Y entonces pues, muy importante eso. ¿Listo? Muy importante. Mire, aquí les dice, por default coloca el 0, es decir, va a buscar a la primera pestaña del data frame. Si uno coloca 1, dice, va a buscar la segunda pestaña. Si uno coloca sheet 1, es decir, va a buscar el nombre de la primera pestaña. ¿Listo? Y en este caso particular, pues base de datos. Y, por ejemplo, si uno necesita utilizar varias pestañas al mismo tiempo, puede colocar así, por ejemplo, pestaña 0, pestaña 1 y la que tiene este nombre de sheet 5. Entonces, ahí cargaría 3 pestañas al mismo tiempo. La 0, la 1 y la que tiene este nombre ahí. Entonces, ahí está todo, absolutamente toda la explicación de cada uno de los parámetros de los cuales uno puede, digamos, utilizar en algún momento, ¿vale? Si en la mayoría de los casos uno no utiliza todo eso, pues bueno, sí, es cierto, uno en la mayoría de casos pues no utiliza todo eso, pero siempre es bueno saber qué tipo de parámetros admiten este tipo de funciones y bueno, saber cómo colocarlos también, porque aquí está la explicación hasta de cómo colocarlos. Miren, está la explicación de cómo colocarlos y cómo hacer uso de ellos, ¿vale? Entonces, eso por ese lado. Entonces, claro, ya estuvo cargado ahí nuestra base de datos, ya la cargamos bien, ¿cierto? Creo que ahí ya terminaba, ¿no? Si no estoy mal, a ver, leamos. Tengan en cuenta que la hoja del encabezado de las celdas, pues listo. Los índices de reframe deben ser valores en la primera columna, listo, ya está. Entonces, no pedía nada más, ya está cargado ahí. Esta función de f1.get también la podemos buscar, mirar la documentación. Esa función básicamente es para hacer una previsualización del data frame, ¿no? En este caso, si uno no le coloca ningún parámetro aquí, como nosotros no le hemos puesto ningún parámetro, el parámetro por default es 5. Miren, ahí les comentan que el parámetro por default es 5. Si uno le cambia ese 5 y le pone, por ejemplo, 10, estoy diciéndole que me previsualice las primeras 10 filas de mi data frame. Corro esto y ya no visualiza 5, sino que ahora visualiza hasta el 10. ¿Listo? Es una manera, pues, de ver, de verificar algunas variables, verificar cuántas variables tenemos, verificar los nombres de las variables, todo ese tipo de cosas. Es para ver si cargó bien,
si no cargó bien, todo ese tipo de cosas podemos verificarlo ahí. Y lo mismo, en la documentación nos dicen cómo utilizarla, nos dicen que podemos utilizar valores negativos incluso, que para esto tiene sentido, por ejemplo, llamarle -1, df1.g de -1, tiene sentido eso, ¿listo? En ese caso, carga, a ver si me acuerdo bien, lo que yo les digo, uno no se acuerda de todas las cosas, pero al menos lo básico se acuerda. En ese caso, carga todos los datos excepto el último. Vamos a ver. Efectivamente, miren, carga todos los datos y llegó hasta el 2199, es decir, le faltó el último que era 2200. Entonces, justamente ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, dejémoslo ahí, ¿listo? Dejémoslo ahí, normalito, tal cual. Ahí ya está entonces cargado. Ahora vamos a generar entonces el segundo, bueno, vamos a hacer la segunda parte que era cargar la variable df2, ¿no? Entonces, df2 es el CSV, ¿no? Lo mismo, entonces lo mismo, podemos hacer exactamente lo mismo, justamente como ya lo hemos hecho. Hace rato le llamamos que era file path, ¿no? Así, file path 1, pues pongámosle file path 2 y carguemos el CSV. Y el CSV lo vamos a buscar, incluso ahí ya lo está prediciendo lo que decíamos hace rato, pero hagámoslo a mano, ¿listo? Entonces CSV, aquí está, es el anexo 2, copio el path, copio la dirección, la pego acá y ya está, ¿listo? Ahí ya estoy cargando esa base de datos y la estoy colocando pues al menos el nombre o al menos la localización en este file path 2. Y ahora sí la cargo con pandas. Ya está llamada la librería pandas arriba. De hecho, créanme que de hecho es una de las cosas por las cuales uno se da cuenta de que un estudiante está utilizando inteligencia artificial, porque cuando utilizan inteligencia artificial, muchas veces vuelve y aparece otra vez acá el import, el llamado a la librería pandas, vuelve y aparece acá otra vez ahí. Entonces uno ya dice, bueno, este fue que utilizó ayuda de la inteligencia artificial, porque justamente pues cuando uno utiliza ayuda, pues siempre está importando los paquetes que van editando y no tiene en cuenta pues que ya los ha importado antes, ¿no? Ya no es necesario colocar esto porque ya eso fue llamado arriba, ya está en memoria, entonces no es necesario. Y ahora llamamos entonces DataFrame 2, ¿no? DataFrame 2 y le colocamos PD de pandas y que lea, read el CSV, ¿cierto? Entonces, ahora que lea ese CSV, ¿listo? Y le damos el file path y file path 2, ¿no? File path 2, ¿listo? Observen una cosa, aquí incluso me está prediciendo, me está diciendo que agregue un parámetro que le pone aquí con el nombre de set y le pone punto y coma. Voy a aceptar esa ayuda que me da ahí y expliquemos qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que quiere hacer ahí? Lo que pasa es que uno de los argumentos que se le puede colocar a este tipo de archivo CSV o a esta función que lee los archivos CSV es indicarle cuál es el separador de mi archivo CSV, mi archivo CSV. Resulta que ese separador puede ser diferente en diferentes bases de datos. Por ejemplo, puede ser que unas bases de datos utilicen como separador el punto y coma, así como lo ha puesto aquí, en este caso, pues, Gemini, ¿no? Puede ser que el separador sea, por ejemplo, una coma. Entonces, el separador es muy importante, ¿vale? Si no colocamos el separador correcto, puede ser que haga una mala lectura del archivo CSV que queremos abrir. Incluso voy a abrir, la verdad, no he intentado abrir aquí un CSV, pero vamos a ver si abre. ¿Listo? Vamos a ver si abre. No lo he intentado abrir ahí, vamos a ver. Bueno, aquí sí lo abre sin ningún problema. Bueno, lo abre como si fuera un Excel normal, pues sin ningún problema. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Voy a compilar esto. Aquí ya está el df2.g para que me muestre una previsualización. Ah, bueno, observen lo siguiente entonces. ¿Qué pasó aquí? Que no está cargando correctamente el archivo CSV o el archivo CSV.
Resulta y acontece que me aparece, pues básicamente en blanco y me aparecen por acá los datos amontonados. O sea, no está haciendo una buena interpretación del archivo. Incluso más aún, en estos datos que me muestra aquí, observen que yo veo que el separador no es el punto y coma que me estaba prediciendo Gemini, sino que el separador es simplemente la coma. Entonces, ahí miren que ya está cometiendo un error o ya me está generando un error pues en la lectura de esa base de datos por no ubicar bien el separador, ¿no? Entonces, si lo cambio a separador de coma, ya debería hacer una buena interpretación de mi base de datos. Incluso en este caso particular de esta base de datos, cuando yo la abrí aquí, me di cuenta de que esta base de datos no tiene ningún problema. Está desde la primera fila, miren, de la primera fila, o sea, no es como la anterior que empezaba en la fila 3, en la fila 4, o sea, no hay que ponerle ninguno de esos parámetros porque ya se sabe que empieza desde la fila 1, ¿listo? No tiene columna de índice. La columna de una vez empieza con datos. No hay columna de índice como acá, que sí lo había, esta columna de índice que estaba acá. Aquí no hay columna de índice, entonces no hay que modificarle absolutamente nada de eso. Con estos datos que tenemos ahí o con este, digamos, solamente con este parámetro, el separador, indicándole que una coma, pues debería ser suficiente para mostrar la base de datos correctamente. De pronto, si es necesario, le agregamos el header, pero como ustedes ven, pues no es necesario incluso agregarle el header. Ahí ya salió bien mi base de datos. ¿Listo? Ahí ya salió bien. Denme un segundito, yo lo me un poquito de tamaño porque está como muy grande. Entonces, ahí ya salió bien mi base de datos. Si yo le agrego algún parámetro, por ejemplo, le digo header y le digo que me busque en la fila, no sé, header igual a 3, por ejemplo, como hace rato, entonces ya no está haciendo una buena interpretación de la base de datos. Miren, las variables es pues la fila de los datos que están en la cuarta fila, ¿no? Básicamente. Entonces, no hace una interpretación correcta. Las variables, perdón, están en la fila 1 de mi base de datos. Entonces, header 0 le puedo colocar o simplemente omitir lo que por default siempre es 0. Entonces, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, ya quedaría ahí. Ese sería entonces... ¿qué? En la carga del segundo archivo, ¿no? Sí, no tenemos que hacer nada más, ¿no? No tenemos que hacer nada más. No, no hay nada más que hacer ahí. ¿Listo? ¿Está bien hasta ahí, estudiantes? ¿Alguna pregunta, inquietud, duda hasta ahí? Oye, profe. Sí, señor, gracias. Bueno, entonces, vamos a la siguiente. Qué pena, yo tengo una duda. Dime. Pues en algunos archivos no hay, digamos, una delimitación, sino que viene por posiciones, por ejemplo, de la posición 1 a la 10 un campo, de la 11 a la 20 otro y así sucesivamente. En esos casos, Pandas ofrece alguna función para poder extraer esos datos de manera correcta en un data frame. Ay, Néstor, pues te digo que nunca me he enfrentado a un archivo de esos. La verdad no sabría. Tendríamos que verificar la documentación. ¿Listo? Tendríamos que verificar. Nunca me he encontrado un archivo de esos. Estaría interesante. Si de pronto, pues, tienes algún archivo así, me lo envías por Teams y miramos. ¿Listo? Miramos ahí a ver cómo es el asunto. ¿Listo? Vale, vale, gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a la tercera parte. En esta tercera parte dice que tenemos que cargar los archivos de Breast Cancer Wisconsin dataset que se encuentran en la variable load breast cancer del paquete scikit-learn en un data frame de pandas asignado con la variable df3. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con esto, estimados estudiantes? Que algunas librerías de pandas, en particular esta librería de la que nos están hablando aquí, se llama scikit-learn. Scikit-learn es una librería muy, muy utilizada, muy, muy importante para Machine Learning. Es una librería que utiliza lo mejor de NumPy, lo mejor de las librerías de matemáticas que hay, lo mejor de las librerías de visualizaciones y
crea o incorpora en ella una serie de algoritmos especializados y optimizados para el Machine Learning. Entonces, es una librería que los que trabajan con Machine Learning van a utilizar muchísimo, ¿listo? Pues van a utilizar mucho, mucho. Entonces, como esa librería es una librería que también la utilizan mucho para estudiar, pues incorpora dentro de ella algunas bases de datos, ¿listo? Algunas bases de datos. En este caso, nos piden a nosotros ¿qué? Cargar esta base de datos, la de cáncer de seno, pero incluye pues muchas librerías más que permiten a las personas que están aprendiendo o las personas que ya tienen pues como experiencia en el asunto, practicar, experimentar, hacer, bueno, entonces es una librería muy, 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 muy utilizada. ¿Listo? Justamente entonces vamos a cargarla. A ver, ¿cómo cargamos la librería? Si no estoy mal, era algo así. Vamos a ver. Tenemos que cargarla, por supuesto, del paquete scikit-learn. ¿Listo? Entonces sería from y justamente ese paquete, sklearn. ¿Listo? Y de ese paquete, nosotros vamos a utilizar, bueno, ella me está diciendo, pues, pero vamos a utilizar los datasets, ¿no? Es decir, vamos a utilizar las bases de datos incorporadas y de esas bases de datos vamos a cargar la del cáncer de seno, Load Breast Cancer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos diciéndole. Entonces, miren que muchas veces le ayuda a uno, pero bueno, más que le ayude a uno, más que uno pues utilizar ese tipo de cosas es entender y saber qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? En este caso particular, ¿qué es lo que está haciendo en este caso el código? Que me sugiere aquí pues este Google Colab. De toda la librería de scikit-learn, que es muy grande, que es muy amplia, dice, no vamos a cargar toda la librería, no es necesario cargar toda la librería. Es, digamos, poco óptimo cargar toda esa librería con todos los paquetes que trae, con todas las funciones que trae, si no vamos a necesitar mucho de ella. Solamente necesitamos cargar esa base de datos del cáncer de seno. Entonces, eso es justamente lo que hace aquí. Dice, de scikit-learn, de la librería de scikit-learn, solamente concéntrese en los datasets, es decir, en las bases de datos, y de esas bases de datos importe únicamente la del cáncer de seno. ¿Listo? De esa manera nosotros optimizamos nuestro código también. Nuestro código no va a perder tiempo, no va a perder recursos cargando toda una librería completa de Machine Learning si no necesitamos mucho de ella, solamente la base de datos que tiene que ver con el cáncer de seno. Entonces, justamente eso es lo que está pasando aquí. Estamos importando única y exclusivamente lo que necesitamos. No fue como Pandas, por ejemplo, que Pandas sí la cargamos completa. Miren, aquí Pandas sí cargamos completa toda la librería de Pandas. De Google Colab tampoco la cargamos completa. De Google Colab solamente importamos la librería de Drive, ¿no? Entonces, o el paquete de Drive mejor. Entonces, justamente lo que estamos haciendo aquí, cargando solamente lo que necesitamos. Y vamos a poner eso a funcionar. De hecho, ahí ya me está diciendo, pues, pero vamos a colocarla ahí. ¿Listo? Voy a colocarla ahí. Vamos a ver qué es lo que está haciendo esto que está aquí. Observen lo siguiente. Lo primero que estamos haciendo es que esa base de datos del cáncer de seno la estamos cargando en una variable que se llama data hasta el momento. ¿Listo? Y en esta línea de código, pues ya vamos a pasarla a data frames. Entonces, ahí está el código para pasarla a data frame. Si yo compilo esto, debería funcionar bien y está cargándola correctamente. Aquí tiene entonces
nuestra base de datos, pues, correspondiente con el cáncer de seno. ¿Listo? Pero como les digo, más que el código nos ayude o que Gemini nos ayude con esto, es entender qué es lo que está haciendo ahí, qué es lo que está pasando ahí. Observen lo siguiente. Voy a ocultar esto, voy a ocultar esto, que no compile eso. ¿Listo? Y voy a dejar solamente hasta donde me dice data, es decir, que compile solamente data. Y quiero ver qué es data. ¿Listo? Quiero ver qué es data. Entonces, observen lo siguiente. Mire qué es lo que está trayéndome, qué es lo que está sacando de esa librería Scikit-Learn. ¿Qué es lo que está dándome esa librería? ¿Qué es lo que está mandando? Ese es un diccionario, ¿no, profe? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Justamente lo que está bajando, lo que está descargando es un diccionario. Miren que aquí está. Empieza a abrir el diccionario, está la clave y está los valores que tiene, es decir, clave valor. ¿Listo? Yo les decía hace 8 días que era muy importante entender, saber trabajar con diccionarios. Incluso les hice el comentario que era muy importante porque muchas de las bases de datos que uno tiene o que llama o que importa o que, bueno, con las que trabaja en el día a día, vienen en forma de diccionarios. ¿Listo? Entonces, aquí estamos comprobando eso. Justamente si yo compilo lo que está bajando, lo que está cargando solamente de lo del cáncer de seno, pues nos damos cuenta de que es un diccionario. ¿Listo? Bueno, en este caso en particular estoy siendo un poco flexible con las palabras, muchachos, estimados estudiantes, porque legalmente no es un diccionario, legalmente no es un diccionario. ¿Listo? Legalmente no es un diccionario, es casi como un diccionario. Esto que descargo aquí es una estructura de archivo, una estructura, pues, digamos, una estructura nativa de la librería de Scikit-Learn. Se llama Bunch, de hecho. Así se llama, Bunch. No se llama diccionario como lo conocemos nosotros, sino que llama Bunch. El parecido entre el Bunch y el diccionario es de un, pongámosle, 95%. Son muy similares esta estructura de datos que bajó aquí, que se llama Bunch, con los diccionarios que vimos hace 8 días. ¿En qué se diferencian? Básicamente en que los diccionarios son una estructura nativa de Python, es decir, lo trae Python por defecto. Los diccionarios los entiende Python por defecto. Esta estructura Bunch, que como les digo es un 95% parecida a los diccionarios, es una estructura nativa de la librería Scikit-Learn. Es una estructura que es un diccionario básicamente, pero más flexible que los diccionarios que veíamos hace 8 días. Permiten hacer cosas más fáciles, permiten hacer cosas más flexibles. Entonces, digamos, está optimizada para lo que necesitamos en este caso del aprendizaje de máquinas o machine learning, y ellos diseñaron esa estructura un poco más flexible que los diccionarios que veíamos 8 días, pero teniendo justamente la misma idea. Entonces, si bien es cierto, yo dije que era un diccionario, pues digamos que ahí fue un poco flexible con las palabras, no es exactamente un diccionario, es una estructura que se llama Bunch y se parece 95-96% a un diccionario. ¿Permite hacer más cosas que un diccionario? Sí, porque está optimizada para esta librería de Scikit-Learn, y al estar optimizada para esta librería, pues hay todo un, digamos, todo un andamiaje de funciones que uno puede utilizar ahí. ¿Listo? Pero bueno, en este caso, llamamos a esa variable data, cargamos ahí nuestro diccionario, cargamos ahí nuestro diccionario y ahora ya lo convertimos en un data frame. Entonces le estoy diciendo a Pandas que ese diccionario me lo pase a un data frame, lo convierta, lo entienda como un data frame. Aquí está, pd de pandas.dataframe, y le doy qué es lo que quiero que cargue ahí. ¿Listo?
incluso pues ahí ya está, ¿no? Ya está todo. Entonces, esto debería cargar mi base de datos. Aquí está. Eso debería cargar entonces mi base de datos pues como tal, ¿vale? Esto que está aquí, que dice Columns Data, es simplemente para indicarle pues dónde ubicar, dónde encontrar los nombres de las columnas, ¿no? De las variables. ¿Listo? Entonces, es eso, estimados estudiantes. Entonces, bueno, ahí ya cargó. Y ahora lo que tenemos... Perdón. ¿Sí, dime? Esto es un estándar para cargar datasets de Scikit-Learn. O sea, siempre es future names. Sí, sí, sí. Justamente porque es una de las propiedades que tiene ese tipo de dato bunch. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer entonces lo de acá. Siguiente, vamos a construir un panel. Ya esto lo habíamos hecho hace algunos días, hace 8 días alguien lo preguntó, lo hicimos ahí como medio rapidito, ¿cierto? Lo hicimos pues como muy de afán ahí. Yo les comentaba que justamente era porque antes existía la función panel que hacía pues lo que vamos a hacer ahí, pero esa función panel pues fue eliminada en alguna versión de Python. Fue eliminada, creo que eran unas cuestiones legales de privacidad, si no estoy mal. Bueno, el caso fue que eliminaron esa función y bueno, en este caso pues creamos nosotros el panel, ¿no? Entonces, construya un panel con los 3 data frames. Entonces, panel igual a. Entonces, queremos construir un panel. Ese panel tiene que tener la estructura de un diccionario, ¿no? Entonces, creo un diccionario. Chan, abro las llaves para el diccionario. ¿Listo? ¿Y qué es lo que tiene que tener ahí? Tiene que tener entonces una clave y un valor. De clave podemos colocarle, por ejemplo, incluso creo que hace 8 días le pusimos Excel, algo así, ¿no? Si no estoy mal, hace 8 días le pusimos así. Y el valor va a ser entonces mi data frame 1, por ejemplo. El segundo va a ser, por ejemplo, el CSV, ¿cierto? CSV. Si no estoy mal, hace 8 días creo que lo hicimos así. Y el valor va a ser el data frame 2. Y por supuesto, el tercero va a ser el tercero va a ser entonces mi base de datos del cáncer de seno que la bajamos de la librería de Scikit-Learn, ¿no? Entonces ahí estaría. Ese sería cómo creamos el panel como tal. ¿Listo? Entonces dice así, construya un panel con los 3 data frames cargados anteriormente de F1, de F2, de F3. Para construir este panel, crea un diccionario llamado panel, ahí está, que en sus llaves tenga los nombres de los conjuntos de datos. Bueno, nosotros le pusimos Excel, CSV y Scikit-Learn, y los valores sean los data frames. Ahí está, ese es nuestro panel tal cual. ¿Listo? Pero el que es realmente complicado, entonces va a ser nuestra función, ¿no? Este ejercicio que sí aquí es el que es realmente complicado. Porque dice, programe una función que extraiga todas las listas de los encabezados de columnas que se encuentran en el panel, en un panel, pues, y úsela para extraer las listas de columnas del panel del punto anterior. Imprima los resultados de forma que se diferencien los encabezados entre los data frames del panel. Ese ahí yo creo que es el ejercicio más complicado de todos. Tenemos que crear una función que extraiga, ¿cierto? Que extraiga las listas de los encabezados. ¿Está bien? Entonces, vamos a crearla. Bueno, vamos a ver. Entonces sería así, algo así podría ser. Pongámosle definición y pongámosle, bueno, extraer columnas, pongámosle extraer función, ¿qué le ponemos? Extraer encabezado, le ponen ahí. Extraer y no le llamamos igual para que no me sigan colocando. A ver, columnas, ¿listo? Por ejemplo, extraer columnas.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que queremos? Que esa función reciba como parámetro un panel. Entonces, debe recibir un panel. ¿Listo? Entonces, debe recibir un panel tal cual. Y lo que queremos es que de ese panel extraiga las listas de las columnas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Listo? Pongámosle así, entonces, a ver. Aquí, bueno, me está dando una sugerencia. Vamos a ver, no sé. ¿Listo? Vamos a ver, no sé. Hace 8 días también les comentaba, ¿no? Que en Python tenemos que tener mucho cuidado con la indentación, ¿no? Con la indentación. Miren que aquí, en lo que me está mostrando aquí, pues, está colocando la indentación, que es, pues, algo muy importante. De hecho, muchos de los errores que tienen y que de pronto no pueden solucionar es justamente por problemas de indentación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo colocamos esto. Entonces, podría ser algo así. ¿Cómo lo colocamos? A ver, aquí lo hacen con un for, ¿listo? Aquí lo están haciendo como un for, pero no sé, vamos a ver. No sé, es que no quiero darle tab porque seguramente sí funciona, no sé, no lo he visto, no lo quiero ver. Dime. Yo lo hice parecido aquí, dice como columns, o sea, llamé las columnas y con la función toList ya extrae para lista. directamente en una lista de las columnas. Entonces yo iteré Sí. dentro de una función, esa función, pero en los parámetros llamé el data frame. De una vez el for dentro. Sí. Ok, así como lo hicimos hace 8 días, sería la idea. Perdón, no, dentro de los parámetros de la función. Usted lo llamó, ¿cómo lo llamó usted? Extraer columnas. Eso, extraer Hace 8 columnas. días nosotros colocamos aquí. Ahí dentro Digamos puse. que fue como la manera diferente que lo hicimos, que llamamos el ciclo for dentro de los parámetros. Vamos a tratar de hacerlo así. ¿Listo? Va a ver si se me ocurre cómo hacerlo así. Bueno, yo lo hice diferente, pero mejor veamos otra opción. A ver. Vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver. Ahí, profe. Vamos a llamar columnas panel. Vamos a ver cómo sale esto. ¿Listo? Vamos a ver cómo sale esto. Vamos a ver cómo sale esto. Entonces pongámosle así. Igual a. Entonces, lo que yo quiero es extraer la lista, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí abramos esto y voy a decirle así. Voy a decirle que hace 8 días lo pusimos así. Que itere algo, por ejemplo, ¿sí? ¿Es posible de pronto ver un ejemplo de cómo debería ser el resultado? Pues obviamente no va a tener los valores, sino qué es lo que yo espero tener, como para ir a medida que se va haciendo la fórmula, la función, validar si sí le estoy haciendo bien o no, en este caso de estos ejercicios. Chico, pues te cuento una cosa. Te cuento una cosa. Aquí creo que no, pero ¿qué día? Voy a buscarla. ¿Qué día me encontré una página excelente que uno le pone el código y le iba mostrando paso a paso lo que estaba haciendo? Voy a acordarme y se las mando. ¿Listo? Voy a acordarme y se las mando. Porque No, le muestro. me refiero es, por ejemplo, entonces el ejercicio dice que extraer las columnas, el listado, entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que, por ejemplo, en el key dataset 1, 2 puntos, columna A, 2 puntos, el listado de sus valores, coma, dataset 2, etcétera. ¿Sí me hago entender? Un Sí. modelo de qué es lo que yo espero tener, no que de pronto me vaya dibujando como la función. ¿Sí? Tal vez no me hago entender. Vamos a ver, vamos a ver. Pues no está tan claro. Lo que yo te entiendo es que quieres observar qué se espera como resultado. Antes de definir la función. O sea Un que modelo de qué es lo que yo algo quiero así como tener. un pantallazo de lo que podría tener, algo así. Sí, sí, pero no es necesario que tenga toda la data real. O sea, una Sí, sí, data sí. con
es como para tener para ir, si yo voy haciendo la función, digo, bueno, sí lo estoy armando bien, no, armé un dato de más, me está haciendo falta tal cosa. No sé si de pronto se facilita un poco más. No sabría decirte, no sabría Por decirte. ejemplo, yo leí la descripción de la pregunta y yo lo Ujú. tomé como que quieren que visualicemos del data frame 1, haga una lista de los encabezados, es decir, de las columnas. Sí, de las Entonces variables, yo lo justamente. tomé así, como que el resultado fuera hacer un diccionario, digamos data frame 1, y el valor sea una lista de las columnas de ese data frame 2, una lista de las columnas del data frame 2. Así lo hice yo, y desde ahí me basé para hacer la función. Profe, Esa Profe, es yo la tengo una respuesta pregunta. correcta, Espérame, tutor. dame un segundito, a ver. Tú Esa sería la colocaste todos los respuesta. resultados en un diccionario, me estás diciendo. Sí, cuando yo ejecuto el código en Sí. la línea de código, me Ujú. saca un diccionario que me diferencia, como dice ahí, que si es, el resultado se espera que diferencien los encabezados de cada data frame. Entonces yo tomo eso como no. Entonces cuando lo imprima, que me Sí. salga el diccionario 1, diccionario 2, diccionario 3 y así. Vamos a ver. Dice, Y yo programa una creo, función que por extraiga ejemplo, todas las listas de los encabezados de columnas que se encuentran en un panel y y lo que yo úsela para extraer las entendí listas de las en columnas este del caso punto anterior. fue que Ajá. cada, digamos, cada nombre de cada key de cada panel, por ejemplo, Excel, Ujú. tiene un valor que es la columna y esa columna tiene el listado de sus valores. Y así por cada Sí. columna y por cada dataset. Pero con los valores nos vamos a meter, solamente con los encabezados. Por esa profe, misma, esa es lo profe, mismo que yo decía, porque es que hice extraer la lista de las columnas. Bueno, Sí. ese es mi punto, tener como un ejemplo es más o menos cómo se quiere tener esa estructura, no con la data específica. De los encabezados de las columnas. Profe, yo pero sí, tengo, depende de la forma en que uno lo interprete la pregunta, porque yo al igual que el compañero también entendí lo mismo, que de hecho yo le pregunté en el foro, usted me respondió y ya pues yo la tuve clara que era simplemente los encabezados, pero si uno logra entender que es el encabezado y cada encabezado con su lista de valores. Pero al final usted me explicó y entendí pues que era el tema de simplemente los encabezados, O una sea, lista de encabezados. lo que les entiendo es que de pronto la redacción del ejercicio no es la más adecuada. o sea, no es un diccionario, sino simplemente extraer los encabezados. Sí, 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 sí. La idea es solamente extraer los encabezados. ¿Listo? Extraer los encabezados que me permita a mí imprimir los encabezados que traen cada una de los data frames que tenemos ahí. ¿Listo? Solamente extraer los encabezados de los data frames. Exacto, o sea, yo los extraje, pero para que vieran cómo se diferencia cada uno, no va a ser un chorro de listas, ponerle a través de un diccionario. Es como una manera de visualizarlo, pero no es que esa sea la forma de responder general, sino que como que quise diferenciarlos por medio de un diccionario. Otra persona lo puede hacer diferenciar de otra forma, a eso me refiero. ¿Estuvo bien hecho así, tutor? ¿Lo puedo dejar así? Sí, pues hagamos una cosa, hagamos una cosa. Ya estoy viendo que es que, claro, cada uno interpreta, puede hacer una interpretación diferente del ejercicio. ¿Listo? Estoy viendo que de pronto la manera como está redactado, pues no es la más adecuada, no es la más, digamos, asertiva en ese caso, que permite pues que haya un abanico de interpretaciones diferentes. Voy digamos, voy a ser un poco flexible al respecto y necesitamos es extraer los encabezados, ¿listo? Ya digamos que voy a ser un poco flexible si alguno los quiere presentar en un diccionario, si quiere sacar un diccionario donde la clave sea el nombre del data frame y los valores sean entonces la lista de los encabezados. Por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir así, o alguien solamente saca la lista de los encabezados y nada más, sin diccionarios. Entonces voy a tratar de ser un poco flexible al respecto. Cuando yo revise el ejercicio, voy a revisar que extraiga los encabezados de alguna manera, ¿listo? Que extraiga los encabezados como una lista, como un diccionario, como quieran presentarlo, pero solamente que extraiga encabezados, nada de datos, solamente que extraiga encabezados, ¿listo? Que extraiga encabezados y vamos a ver si. Yo creo que pues podemos llegar a ese acuerdo ahí
para que, digamos, eliminar esa parte de la interpretación que la están haciendo diferente. Para mí es extraer justamente los encabezados como una lista, pero bueno, alguien dice, no, yo los meto en un diccionario y veo, pues porque así lo interpreto, pues puede hacerse también. Listo, vamos a llegar como a ese acuerdo. Yo le reviso y como les digo, os traigo pues, digamos, reviso que se estén extrayendo los encabezados tal cual. ¿Listo? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya me estaba perdiendo. Yo estaba pensando ahí mientras hablaban, pero pues vamos a ver. Vamos a extraer las columnas del panel. Entonces, aquí vamos a extraer, vamos a crear un diccionario y vamos a extraer. ¿Listo? Como estaban diciendo hace rato. El nombre del diccionario va a ser, perdón, las claves del diccionario van a ser el nombre del data frame y los valores del diccionario va a ser la lista de columnas que están. ¿Listo? Es una de las maneras como estaban diciendo hace un momentico. Vamos a ver si lo podemos desarrollar así. Este aquí no sé, vamos a ver. Vamos a ver, ¿listo? Bueno, veámoslo aquí. ¿Listo? Vamos a ver. Aquí ya cometí un error. ¿Qué pasó aquí? Me equivoqué, escribí mal. A ver qué pasó. Columnas panel. Ajá, listo. Pero que la anterior no la ejecutaste, ¿no? Ah, no. La del panel no ejecutamos, ¿no? Creo. Sí. Ah, listo. Bueno, entonces, ahí estamos haciendo algo como alguien lo decía, ¿no? Estamos formando básicamente un diccionario que le hemos puesto columnas panel. ¿Listo? Ese diccionario columnas panel tiene en su clave el nombre del archivo, el nombre que le pusimos en el panel, que era Excel, y tiene una lista de las variables que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si esto cumple con lo que estábamos diciendo. Entonces dice así, programa una función que extraiga todas las listas de los encabezados de las columnas que se encuentran en un panel y úsela para extraer las columnas del panel del punto anterior. Imprima los resultados de forma que se diferencien los encabezados entre los data frames del panel. Bueno, sí, o sea, ustedes tienen razón en algo, ¿sí? Para mí, estamos cumpliendo porque no está especificado de que debe hacerse de una manera o de otra. Entonces, sí, mantengamos el acuerdo, ¿listo? Mantengamos el acuerdo. Lo pueden hacer de cualquier manera, como una lista, como un diccionario, como ustedes quieran. El caso es que extraiga los encabezados, ¿vale? Y aquí, de hecho, justamente se está haciendo, ¿no? Estoy obteniendo la lista de los encabezados. Lo que tengo que hacer ahora es imprimirlo bonito, imprimirlo chévere, de tal manera que yo pueda, digamos, al print, darle pues una estructura chévere y que se pueda visualizar bien cuáles son los encabezados y qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Pero ya los tengo, ya tengo la lista de los encabezados con la lista de los nombres de los archivos. Entonces, ahora simplemente creemos algo para imprimir bonito de este tipo de cosas y ya quedaría. Vamos a verlo, vamos a colocarlo, vamos a imprimirlo, ¿listo? Entonces, vamos a iterar, para imprimirlo, vamos a iterar este diccionario que se llama columnas panel, vamos a iterar for y vamos a iterar sobre los ítems para imprimirlo. De hecho, hasta ahí ya lo está colocando. Nombre, ¿cierto? Y por supuesto, columnas, ¿vale? Y vamos a iterar sobre ese diccionario. In columnas panel, que lo llamamos nosotros. Y vamos a iterar sobre los ítems. Hace 8 días veíamos que justamente había varias maneras de iterar esos diccionarios sobre los ítems, sobre las claves, sobre los valores. En este caso vamos a iterar sobre los ítems. Decíamos además que cuando iteramos sobre los ítems, pues estábamos iterando básicamente al tiempo tanto las claves como los valores, ¿no? Entonces, básicamente estamos diciendo que nombre va a iterar sobre las claves, esta variable nombre que está aquí, y esta variable columna va a iterar sobre los valores, ¿no? Los valores que en este caso son las listas, ¿vale? Entonces,
Vamos a iterar esto en columnas, si está bien escrito, columnas, sí, panel, si está bien. Y vamos a imprimir esto. Y vamos a imprimir y imprimimos, por supuesto, que salga chévere, que salga bonito. Incluso ahí me está dando una sugerencia. No sé si aceptamos o no la aceptamos. Dice, en el panel nombre se encuentran las siguientes columnas. Y me da ahí las columnas como tal. No sé, vamos a ver. Voy a aceptarla a ver qué pasa. Voy a aceptarla a ver qué pasa. ¿Listo? Creo que aquí les faltaría, ¿no? Vamos a ver, no, ya un error ahí. No me gustó, entonces Porque no, es cambiémosla. No, le falta cerrar la comilla doble. Cerrar la comilla, a ver. Sí, al último del F. Del print, el segundo print. En el segundo print. Ya. También, ¿no? Listo. Ya ese, no, los otros también, ¿no? Sí. Listo, ahí ya imprimió, de hecho. Bueno, ahí está ilustrándolo, está mostrándolo, sí, sí, aquí está. Estamos entonces iterando sobre los dos, sobre nombre y sobre columnas. Entonces, aquí la sugerencia que me daba Gemini es, para columna en columnas, imprimimos entonces simplemente las columnas que está aquí, ¿no? Tal cual. En el panel, sí, el nombre Excel, sí, por supuesto, Excel, CSV, Scikit-Learn, se encuentran las siguientes columnas y, bueno, iteramos sobre las columnas para mostrar una por una. ¿Listo? Este for de aquí es solamente para mostrar una por una. Si no le coloco el for, sino que le digo que imprima columnas, pues lo que va a hacer es mostrar el listado a la larga, ¿sí? Derecho, pues, básicamente. Pero colocándole este ciclo for aquí dentro, anidado básicamente, dentro del otro ciclo for, pues entonces justamente lo que va a hacer es sacarla una por una, ¿no? Por eso está aquí, así, una por una tal cual. ¿Listo? Entonces, pues para mí, o sea, yo como tutor, ¿qué esperaría de este ejercicio? Que un estudiante muestre algo así, ¿listo? Que muestre algo así donde yo pueda ver claramente cuáles son los nombres del archivo, los nombres del data frame o los nombres del archivo como tal, y el listado de las columnas que está aquí. Que en este caso nosotros hicimos el proceso por medio de un diccionario, sí, y no hay problema. Que si otro estudiante hace el proceso y no utiliza diccionario, sino que directamente utiliza listas para sacar los nombres directamente y los muestra, pues no hay problema, siempre que cuando se haga el ejercicio y se, digamos, entregue el ejercicio, compile algo así en donde me permita a mí diferenciar bien cuál es el archivo, cuáles son los encabezados o las variables que tiene y así sucesivamente. ¿Listo? Ese es nuestro acuerdo, estimados estudiantes, para hacer la calificación de este ejercicio. Entonces, básicamente, lo hacen como ustedes quieran, utilizando la herramienta que quieran, pero que se logre llegar a algo así donde se logre visualizar claramente el nombre del archivo, por supuesto, o el nombre del data frame y los encabezados que tiene ahí. ¿Está claro, estimados estudiantes? Profe, más o menos eso era lo que yo hacía referencia para iniciar el ejercicio. Mire, exactamente. Miren que aquí en el chat Laura puso una manera como le sale a ella, supongo yo, así, ella dice que le sale así, y miren que a ella le sale es una lista y derechito todos los encabezados, ¿vale? Derechito todos los encabezados, ¿está bien? Derechito todos los encabezados. Eso justamente es lo que saldría si yo no aplico, o si mejor dicho, si Gemini no aplica este ciclo for que está ahí. Ese ciclo for es básicamente para que imprima uno por uno en la lista y no salga la chorrera así de la lista, pues con todos sus elementos, ¿vale? Entonces, pues, como les digo, yo esperaría de un estudiante que logre hacer algo así, por ejemplo, que se visualice bien, entonces, el archivo o la base de datos, el Excel, lo que sea, y con sus encabezados claramente. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Claros hasta ahí, estimados estudiantes?
Sí, señor. Sí, profe, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Ok, listo. Ay, ay, no sé si hacemos esto, se los dejo a ustedes de tarea. Dice así, filter DataFrame 1 para obtener las muestras de la empresa TAC. Determine cuántos elementos tiene dicho DataFrame, cuántos elementos nulos hay en cada una de las columnas del DataFrame 2. Bueno, tenemos que trabajar entonces sobre el DataFrame 1 para visualizar cuántos elementos de la empresa TAC hay y tenemos que utilizar el DataFrame 2 para contar los elementos nulos que tiene, ¿no? Determine cuántos elementos nulos hay en cada una de las columnas del DataFrame 2. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a hacer solamente uno de estos. ¿Listo? Vamos a hacer solamente uno de estos. Al tiempo no nos alcanza tampoco. Vamos a hacer solamente uno de estos. Vamos a crear, bueno, vamos a solamente a contar los de la empresa TAC. Si no estoy mal, ese DataFrame 1 es de una empresa de ambulancias, ¿no? Si no estoy mal, es de una empresa de ambulancias. Sí, de un servicio de emergencia de ambulancias. De hecho, ese DataFrame 1, cuando estamos en la unidad 3, que hay que hacer un análisis exploratorio de datos para un DataFrame, algunos estudiantes escogen este DataFrame 1 para trabajar, ¿listo? Algunos estudiantes escogen este DataFrame y hacen pues su análisis exploratorio de datos con este DataFrame, que pues así, legalmente es un DataFrame pues muy chévere para trabajar, está completo, creo que está completo, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, se puede trabajar fácilmente, uno puede sacar bastante información de este DataFrame, entonces, pues sí, muchos estudiantes lo han escogido para trabajar y está muy bien, ¿listo? Algunos otros estudiantes lo que hacen es que buscan sus propias bases de datos, otros estudiantes incluso lo que hacen es que traen sus bases de datos del trabajo o algo así, entonces pueden utilizarlas también. Bueno, entonces vamos a hacer el filtrado. Entonces Profe, coloquemos así. ¿usted se Ajá. saltó un ejercicio? No, creo que no. Ahí no seguía el de función que extraiga la cantidad de elementos de un data frame del diccionario del panel. No recuerdo, a ver. Sí, faltó uno. ¿Sí? Sí, Bueno, Uno que es más bueno, lo hacen sencillito, porque ustedes, ese sí está potente. lo Porque hacen usted ustedes, está. chicos, lo hacen ustedes. Hasta ya está, me lo saca aquí de una, bueno. Ya hasta me da ganas de desactivar esto porque lo saca aquí de una. Entonces, iba a filtrar este DataFrame, ¿listo? ¿Cómo es la manera de filtrar? Bueno, de hecho hay varias maneras de filtrar estos DataFrames, no hay una sola manera, hay varias formas de hacerlo. Esto, como está colocándolo aquí, es una manera de hacerlo. Es una manera donde, pues básicamente lo que estamos haciendo es, pues básicamente sacando un nuevo DataFrame donde se ha filtrado la empresa TAC. ¿Listo? Es justamente la idea de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Entonces colocamos DF1 filtrado, por ejemplo, le hemos colocado un nombre DF1 filtrado. Y la idea, como les digo, es simplemente filtrar ese DataFrame por la empresa TAC y eso guardarlo en esta variable que estamos colocando aquí. Entonces, ¿cómo lo filtramos? ¿Qué es lo que hacemos para filtrar? Pues básicamente lo que hacemos para filtrar es una anidación ahí de DataFrames. Entonces, por ejemplo, si yo digo que al DataFrame 1, que ya ahí me lo coloca y no me deja explicar. Bueno, si yo digo que al DataFrame 1, voy a ver si lo sacamos así mejor, ¿cierto? Que yo digo que al DataFrame 1 y vaya y miren el DataFrame 1, la variable empresa, que es la que me están pidiendo aquí, la variable empresa, que es la que me están pidiendo aquí, vaya y busque aquellos que sean iguales, exactamente, que sean iguales a TAC. Entonces, ahí le estoy diciendo, vaya al DataFrame 1, ¿cierto? Y ubique todos los que en empresa tengan el valor de TAC. Pero, lo voy a decir ahora es que aquí, ¿listo? Aquí, está bien.
le voy a decir ahora es que, bueno, armemos un data frame nuevo con esa filtración. Entonces, eso debería filtrarme los valores tag, si todos corresponden a valores tag. Entonces, eso sería, ¿listo? En mi caso particular, de esta manera, yo lo entiendo o yo lo saco, digamos, es de adentro hacia afuera cuando estoy trabajando con este tipo de cosas. Yo lo leo de adentro hacia afuera, es decir, del corchete adentro hacia afuera. Por eso fue que empecé por acá adentro, porque estoy diciendo al data frame 1 en la variable empresa, ubique o busque los que son tag, ¿cierto? Los que tengan el valor de tag. ¿Listo? Y de eso, pues es lo que yo voy a armar. Entonces, mi nuevo data frame con esa filtración que está ahí. ¿Iba a decir algo alguien? ¿Iba a comentar algo? Yo, profe, si lo deja solo con el DF de adentro que trae, o sea, solo va a traer a la columna de empresa. ¿Así? ¿Tal cual? Creo Sí, que ahí pero saca sin nada. un arreglo de valores booleanos, ¿cierto? Ajá, exactamente. Ah, Cuando uno lo coloca así, básicamente lo que hace es crear un array, bueno, un array no, una lista o una serie, mejor, de valores booleanos, donde colocamos true o false, dependiendo de si ahí está la variable, si ahí está el valor de tag o no está el valor de tag. ¿Listo? Y entonces, pues simplemente le estamos diciendo es que no, pues que nos muestre el data frame, pero exclusivamente esos valores que están ahí. Es una manera de sacarlo. La opción larga sería con un for, ¿sí? Sí, por supuesto, mucho más larga, mucho más larga. Es una manera de sacarlo, digamos que yo en particular no me siento tan cómodo utilizando esa forma. Hay otras formas de generar el mismo resultado, hay otras maneras de hacerlo. A veces es mucho más conveniente utilizar la función log, que me permite a mí localizar y bueno, también me permite hacer el mismo resultado. ¿Listo? Me permite a mí filtrar también, pero podríamos hacerlo. A ver, tal vez voy a intentar hacerlo por acá. Vamos a ver si alguien está hablando. No sé, alguien tiene permiso que no escucha bien. Bueno, con la función log es muy parecido, de hecho similar. Empezamos de adentro hacia afuera, lo mismo, data frame 1, ¿cierto? Variable empresa. Y los que son exactamente iguales a tag, que estamos extrayendo, pues básicamente, lo que hace rato decíamos, una serie, pues, de booleanos, ¿no? Y lo mismo hace rato, df1 filtrado fue que le pusimos, ¿no? df1 filtrado, creo que le pusimos guión bajo, filtrado, pongámosle 1 para que se diferencie del otro, y le colocamos igual. Con la función log es muy parecida a la idea, simplemente sería df1.log, ¿cierto? Y que localice esto, ¿vale? Pero pues que lo localice en todos los valores de esa variable empresa. Aquí df1 filtrado. Entonces imprimimos df1 filtrado 1.g, ahí está, ¿listo? Esto de aquí hace exactamente lo mismo, ¿listo? Hace exactamente lo mismo. Pero sin embargo, cuando uno busca o cuando uno, cuando uno tiene o cuando uno utiliza la función log para acceder o para manipular datos, pues tiene unas ciertas ventajas que no tiene pues con otros métodos en particular, ¿no? Entonces, bueno, pandas, log, ¿cierto? Es un método para seleccionar y filtrar datos en un data frame. El método log toma 1 o 2 argumentos, incluso se pueden colocar varios argumentos,
Bien, puede ser una etiqueta, una fila, una matriz booleana. Cuando se proporciona una etiqueta o una fila, devuelve el data frame con las filas que coinciden con la etiqueta. Es decir, no pasamos. Cuando se proporciona una matriz booleana, log devuelve un data frame que contiene las filas donde la matriz booleana es true. Justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Filtrar el data frame de esa manera como tal. Bueno, ahí ya lo utilizamos. Eso sí, las ventajas. Una de las principales ventajas de utilizar log es su capacidad para manejar la indexación basada en etiquetas, dado que la indexación basada en etiquetas es más intuitiva y legible que la indexación basada en enteros. El uso de log puede hacer que tu código sea más expresivo y menos propenso a errores. De hecho, para comentarles, el periodo pasado, de hecho, en una de las tareas que teníamos en este curso, había unos códigos que generaban muchos errores, y la manera como lo solucionamos ese día en el CIPAS que hicimos, yo recuerdo que fue utilizando la función log. La función log permite, digamos, permite un mejor manejo de la indexación, tanto por filas como por columnas, de hecho, y permitía solucionar esos errores. Pero bueno, en algún momento ya nos enfrentaremos a eso. ¿Listo? La cuestión es que, claro, este ejercicio uno lo puede hacer de muchas maneras. Lo puede hacer justamente como lo hicimos acá, lo puede hacer con la función log, no hay ningún problema, ¿vale? Hemos indexado, hemos calculado, mejor dicho, hemos extraído el data frame filtrado, y ese data frame filtrado, pues solamente hay que encontrarle ahora el tamaño que tiene, ¿no? El tamaño que nos pedía ahí averiguar cuántas empresas tenían, o mejor dicho, cuántos servicios tenía esa empresa TAC. ¿Listo? Ahí solamente habría que encontrar, o mejor dicho, calcularle el tamaño, ¿no? El tamaño, es que puede ser facilito, puede ser incluso muy fácil, puede ser algo así como que print, y que nos imprima el tamaño de ese data frame. Entonces, de F1, filtrado 1, por ejemplo, y que nos imprima el tamaño. Bueno, ahí estaba buscando los datos nulos, de hecho. Entonces, puede ser shade, y puede ser shade, ¿cierto? Pero del dato 0, es decir, solamente de las filas. En este caso particular, me imprime, ubicando solamente en las filas, me imprime que hay 596 filas en este data frame filtrado. O sea que hay 596 servicios que tienen a la empresa TAC como la que realizó el servicio. ¿Listo? Estimados estudiantes, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Comentarios? Profe, una pregunta, en el caso del log que se usa ahí a lo último, los dos puntos indican que muestre todas las columnas, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? En el punto log que está usando ahí a lo último, al inicio, claro, es, digamos, la condición o el filtro para que vaya mirando las filas, pero el coma, los dos puntos que están ahí es para que muestre todas las columnas de ese data frame. Ajá, exacto, exacto, que recorra todas las columnas del data frame. Ese es el indicador de todas las columnas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, listo, chicos. Bueno, vamos a ver. Ay, también ya estoy cansado. Bueno, estimados estudiantes, entonces damos por finalizada esta sesión de CIPAS. Como siempre, adjuntamos el video, adjuntamos la grabación para que la tengan en cuenta. Ahí, perdonarán, ya estaba un poco cansado y la voz ya no me está dando al final, pero bueno, ahí le hacemos. ¿Listo? Ya nos veremos entonces en la próxima semana para el ejercicio 3. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor me comentan, no hay ningún problema. Entonces ahí ya estamos pendientes del asunto y bueno, que descansen también. Muchas gracias, tutor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias.